¿Qué pasaría si te dijera que el suave calor que sientes de una fogata o el inmenso calor que irradia nuestro Sol tiene peso? Suena como algo sacado de la ciencia ficción, ¿verdad? Pensamos en el peso como una propiedad de las cosas, de los átomos, los planetas y las estrellas. Pero una de las ideas más importantes de la famosa ecuación de Albert Einstein, E igual a mc al cuadrado, es que la energía y la masa son dos caras de la misma moneda. La energía tiene una masa equivalente. Esto significa que la energía, en todas sus formas, puede crear gravedad, puede atraer cosas, puede moldear la estructura misma del espacio-tiempo. Y esa idea simple y poderosa podría tener la clave para entender uno de los misterios más grandes del universo, la estructura de las galaxias. Este concepto nos lleva a un viaje para reconsiderar la arquitectura invisible del universo. Durante décadas, hemos hablado de una sustancia misteriosa llamada materia oscura para explicar por qué las galaxias giran más rápido de lo que deberían y por qué se mantienen unidas. Es una solución elegante, pero requiere un nuevo tipo de partícula que nunca hemos detectado. Pero, ¿qué pasaría si parte de la respuesta no es un nuevo tipo de materia, sino una nueva forma de ver la energía que ya sabemos que existe? Esta nueva idea, la teoría de expansión térmico-gravitacional, o TETG, propone que el inmenso calor de una galaxia joven en formación no solo se irradia al vacío. En cambio, su influencia gravitacional se acumula, creando un vasto halo invisible de masa térmica. Este halo térmico no está hecho de nada que puedas tocar. Es la huella gravitacional persistente del calor. Imagina un fantasma cósmico, un eco de la energía ardiente que forjó la galaxia en primer lugar. Esta teoría sugiere que este fantasma tiene peso, y ese peso podría ser suficiente para atraer las estrellas exteriores de una galaxia y acelerarlas, creando el efecto exacto que actualmente atribuimos a la materia oscura. Es una afirmación audaz, una que desafía nuestra imagen estándar del cosmos. Pero la ciencia prospera con afirmaciones audaces, con nuevas preguntas y con el coraje de explorar el universo con ojos nuevos. Así que, embarquémonos en este viaje mental. Exploremos la posibilidad de que el calor, la simple y familiar energía térmica, sea un arquitecto oculto del cosmos. Examinaremos cómo funciona esta idea, qué significa para las formas y movimientos de las galaxias, y cómo podríamos probarla algún día. Es una historia sobre la conexión fundamental entre la energía, la gravedad y las grandes estructuras celestiales que iluminan nuestro cielo nocturno. Es un recordatorio de que a veces, las respuestas más profundas están ocultas dentro de los conceptos que creíamos entender por completo. El universo no tiene la obligación de tener sentido para nosotros, pero es nuestro trabajo seguir haciendo las preguntas. En el corazón de toda esta discusión se encuentra la revelación más icónica de Einstein. E es igual a mc al cuadrado. Lo han visto en camisetas, lo han oído en películas, pero desempaquemos de verdad lo que significa para el universo. Nos dice que la energía y la masa son intercambiables, unidas por la velocidad de la luz al cuadrado, que es un número colosal. Esto significa que una pequeña cantidad de masa puede liberar una tremenda cantidad de energía, como se ve en las reacciones nucleares. Pero la ecuación funciona en ambos sentidos. Una tremenda cantidad de energía puede, en principio, comportarse como masa. Esto no es solo una curiosidad teórica, es una característica fundamental de nuestra realidad. La pregunta es, ¿cuánto importa a escala cósmica? La teoría de expansión térmico-gravitacional, o TETG, comienza justo ahí. Dice, tomemos esto en serio. La teoría propone que cualquier cambio en la energía de un sistema contribuye con un cambio correspondiente en su masa efectiva. De acuerdo con la fórmula delta M es igual a delta E dividido por C al cuadrado. Entonces, cuando una nube de gas primordial se calienta a medida que colapsa para formar una galaxia, toda esa nueva energía térmica se suma a su atracción gravitacional total.
la galaxia se vuelve más pesada, no solo por sus estrellas y gas, sino porque está caliente. Esto no es nueva física, es una consecuencia directa de la relatividad general. Pero la TETG añade un giro especulativo a esta base establecida. La teoría introduce una idea nueva e hipotética, un parámetro de acoplamiento térmico gravitacional que podemos llamar alfa-T. Este parámetro sugiere que la energía térmica podría tener un efecto gravitacional más fuerte que otras formas de energía. La masa efectiva total de una galaxia sería entonces su masa visible, bariónica, más esta contribución de masa térmica potencialmente amplificada. Masa efectiva es igual a masa bariónica más alfa-T por delta M. Si alfa-T es solo 1, entonces la teoría simplemente se basa en la relatividad estándar. Pero si alfa-T es mayor que 1, significa que el calor tiene un efecto gravitacional desproporcionadamente grande. Este es el salto especulativo que convierte a la TETG en una alternativa distinta y comprobable. Piénsenlo de esta manera. La gravedad, normalmente, solo se preocupa por el contenido total de energía-masa. No discrimina, pero la TETG pregunta: ¿y si sí lo hace? ¿Y si el espacio-tiempo responde más fuertemente al movimiento vibratorio y caótico de las partículas calientes que, digamos, a la energía encerrada de la masa en reposo de una partícula? Es como decir que, si bien todo el dinero es valioso, la economía reacciona más vigorosamente al dinero en circulación, energía térmica, que al dinero guardado en una bóveda o masa en reposo. Esta amplificación propuesta es el motor que podría hacer que la energía térmica sea un actor importante en la dinámica galáctica, quizás incluso eliminando la necesidad de la materia oscura. Entonces, tenemos esta idea de que el calor inmenso de una galaxia joven se suma a su gravedad. Pero, ¿cómo crea esto un halo vasto del tamaño de una galaxia? La clave es pensar en cómo se forma una galaxia. Todo comienza con una gigantesca y fría nube de gas y polvo, de muchos años luz de diámetro. La gravedad jala esta nube hacia adentro. A medida que el gas colapsa, se comprime, y al igual que al inflar una llanta de bicicleta, la compresión crea calor. Este proceso, llamado calentamiento virial, hace que la protogalaxia esté increíblemente caliente, a millones de grados. Según la teoría de la expansión térmica de la gravedad, esta energía térmica recién generada ahora aporta su propia gravedad, sumándose a la atracción total del sistema. Ahora, aquí está el paso crucial. Una galaxia no permanece caliente para siempre. A lo largo de millones y miles de millones de años, irradia este calor hacia la fría inmensidad del espacio. Pero aquí está lo ingenioso de la teoría. A medida que la energía térmica se irradia hacia afuera, su influencia gravitacional no desaparece sin más. En cambio, la teoría propone que el campo gravitacional se reorganiza. La gravedad que alguna vez estuvo asociada con el núcleo caliente y denso de la galaxia se expande hacia afuera, siguiendo la energía que escapa. Este proceso transfiere eficazmente la influencia gravitacional del centro a la periferia, creando un vasto halo gravitacionalmente significativo donde hay muy poca materia real. Usemos una analogía. Imaginen a un herrero forjando una espada. Saca un trozo de metal del fuego, brillando de un rojo intenso y extremadamente caliente. El calor se irradia del metal, y puedes sentir su calor a varios metros de distancia. Ahora, imaginen que este calor radiante tuviera su propia atracción gravitacional. A medida que la espada se enfría, la zona de calor a su alrededor se encoge, pero en el modelo de la teoría de la expansión térmica de la gravedad, a medida que la galaxia se enfría, la zona de gravedad extra no se encoge, se congela en su lugar, o más bien, se expande hacia afuera. El efecto gravitacional del calor queda grabado en el espacio-tiempo circundante, dejando atrás un campo gravitacional permanente y expandido. Este halo térmico es la pieza central de la teoría. No es un halo de partículas, oscuras o de otro tipo. Es un halo de pura gravedad, un eco de una época pasada
cuando la galaxia era una furiosa bola de fuego. Este halo de espacio-tiempo expandido es lo que ejerce la atracción extra sobre las estrellas exteriores. Es una estructura hecha no de sustancia, sino de la historia de la propia energía de la galaxia. La galaxia, en cierto sentido, lleva el fantasma de su propio nacimiento ardiente. Esto proporciona un mecanismo para crear la estructura gravitacional a gran escala que observamos, utilizando solo los ingredientes que ya sabemos que existen: materia y energía ordinarias. El universo está lleno de una variedad asombrosa de galaxias, desde majestuosas espirales giratorias como nuestra Vía Láctea hasta gigantes elípticas de forma redonda. El modelo estándar explica esta diversidad a través de una interacción compleja de condiciones iniciales, fusiones y la influencia de los halos de materia oscura. Pero la teoría de expansión termogravitacional ofrece una perspectiva diferente, sugiriendo que la forma en que una galaxia maneja su presupuesto de calor podría ser un factor principal en la configuración de su forma final. No se trata solo de cuánta materia tienes, sino de qué tan rápido te enfrías. Considera la formación de una galaxia espiral. En este escenario, la nube inicial de gas colapsa, se calienta y comienza a formar un disco giratorio. Según la TED-G, este proceso genera una cantidad significativa de energía térmica, lo que a su vez crea un halo gravitacional a medida que se irradia. Sin embargo, en un disco, el proceso de enfriamiento puede ser relativamente eficiente. El gas puede irradiar energía al espacio vacío por encima y por debajo del disco. Esto permite que el disco en sí permanezca relativamente delgado y frío, perfecto para el nacimiento continuo de nuevas estrellas. El halo térmico se forma, pero la estructura central está dominada por la materia ordenada y giratoria. Ahora, piensa en una galaxia elíptica. Estas a menudo se forman a partir de fusiones violentas y caóticas de otras galaxias. Cuando dos galaxias chocan, el evento desata una cantidad estupenda de energía. El gas se sacude y se calienta a temperaturas extremas, creando una explosión de energía térmica mucho más intensa y concentrada que en la formación más plácida de una espiral. Este evento de calentamiento intenso, según la TTG, crearía un halo térmico excepcionalmente masivo y dominante. Además, la retroalimentación de la formación de estrellas y los agujeros negros activos puede mantener el gas hinchado y caliente por más tiempo, evitando que se asiente en un disco ordenado y frío. El resultado es una galaxia cuya forma está dictada más por la presión de su gas caliente y la gravedad de su enorme halo térmico que por una rotación ordenada. Las estrellas terminan en órbitas aleatorias, como un enjambre, dentro de esta burbuja gravitacional masiva, creando la forma redonda o de balón de fútbol americano de una galaxia elíptica. Desde este punto de vista, la diferencia entre una espiral y una elíptica no es solo su historial de fusiones, sino una diferencia fundamental en su historial termodinámico. Una se enfrió eficientemente para formar un disco. La otra experimentó una explosión térmica que definió su estructura hinchada y desordenada. El calor, en este modelo, no es un subproducto, es un escultor principal. Uno de los problemas más difíciles en la astrofísica moderna es el problema de la rotación de las galaxias. Cuando observamos una galaxia espiral, podemos medir qué tan rápido sus estrellas orbitan el centro galáctico. Basándonos en la gravedad de todas las estrellas, el gas y el polvo que podemos ver, esperaríamos que las estrellas lejos del centro se ralentizaran. Justo como los planetas exteriores en nuestro sistema solar orbitan el Sol más lentamente que los interiores. Pero eso no es lo que vemos. En cambio, las estrellas en las regiones exteriores orbitan a una velocidad sorprendentemente constante, o plana y alta. Esta es la evidencia principal que llevó a la idea de que los halos de materia oscura proporcionan un pegamento gravitacional extra. La teoría de expansión termogravitacional ofrece una explicación alternativa para esta curva de rotación plana.
La clave es la estructura del halo térmico propuesto. Como discutimos, este halo se forma a medida que la galaxia se enfría, imprimiendo el efecto gravitacional del calor inicial en una vasta región del espacio. A diferencia de la materia visible, que está altamente concentrada en el centro y disco galáctico, este halo térmico es increíblemente difuso y disperso. Su contribución de masa es insignificante en las regiones internas brillantes y densas de la galaxia, pero se vuelve cada vez más importante cuanto más te alejas del centro. Esta distribución de masa térmica produce naturalmente el efecto observado. En la galaxia interior, la gravedad de las estrellas y el bulbo central domina, y las velocidades de rotación aumentan como se espera. Pero a medida que te mueves hacia afuera, la influencia gravitacional de la materia visible comienza a disminuir. Precisamente en este punto, el suave pero persistente tirón del vasto halo térmico comienza a tomar el control. La gravedad extra de este halo les da a las estrellas exteriores el impulso que necesitan para mantener sus altas velocidades orbitales. La combinación de la disminución del tirón de la masa central y el creciente dominio del tirón del halo resulta en una curva de rotación que se aplana, exactamente como se observa. Cualitativamente, la velocidad orbital en un radio dado depende de la masa total encerrada dentro de ese radio, a la que llamamos m de r. El modelo TETG cambia la ecuación para m de r. Ya no es solo la masa de las estrellas y el gas, a la que llamamos m bariónica de r. En cambio, es m de r igual a m bariónica de r más m térmica de r, donde m térmica de r es la masa efectiva del halo térmico encerrada dentro de ese radio. Debido a que el halo térmico está tan disperso, m térmica de r crece constantemente incluso en radios grandes donde m bariónica de r ha dejado de crecer. Este término adicional es lo que mantiene la velocidad alta, resolviendo potencialmente el problema de rotación sin invocar una sola partícula de materia oscura. Todo esto suena convincente, pero tenemos que hacer la gran pregunta. ¿Hay suficiente calor en una galaxia en formación para explicar los efectos gravitacionales masivos que atribuimos a la materia oscura? Hagamos un cálculo rápido para tener una idea de la escala. La masa de la materia visible, o bariónica, en una galaxia como la Vía Láctea, es aproximadamente 100.000 millones de veces la masa de nuestro Sol. Se estima que la masa del halo de materia oscura es aproximadamente 10 veces mayor, alrededor de 1 billón de masas solares. Entonces, la masa faltante es aproximadamente el 90% del total. ¿Puede la energía térmica llenar ese vacío? Primero, consideremos el modelo estándar, donde alfa sub T es igual a 1. La energía total irradiada por una galaxia a lo largo de su vida es enorme, pero cuando la conviertes de nuevo a un equivalente de masa usando delta M, es igual a delta E, dividido por C, al cuadrado. El número suele ser bastante pequeño. La energía térmica del gas caliente en un cúmulo de galaxias, por ejemplo, podría representar solo del 1 al 2% de la masa bariónica, que en sí misma es solo una fracción de la masa total requerida. Entonces, bajo la interpretación estándar de E, es igual a mc al cuadrado, la energía térmica es un peso pluma. Está gravitacionalmente presente, pero no cambia las reglas del juego. No puede por sí misma explicar el problema de la masa faltante. Aquí es donde la naturaleza especulativa de TETG se vuelve crítica. El poder de la teoría para explicar la rotación de las galaxias depende completamente de ese parámetro hipotético, alfa sub T. Para que la contribución térmica sea significativa, alfa sub T tendría que ser un número grande. Tendría que amplificar el efecto gravitacional de la energía térmica, convirtiéndola en un verdadero contendiente de peso pesado. Si, por ejemplo, alfa sub T fuera del orden de 100 o incluso 1000, entonces incluso una modesta cantidad de energía térmica podría generar un efecto gravitacional equivalente a una cantidad colosal de materia oscura.
La teoría esencialmente propone que el universo tiene una palanca que magnifica la atracción gravitacional del calor. Entonces, la viabilidad de TTG no se basa en la cantidad de calor, que es algo que podemos estimar, sino en la existencia y el valor de este factor de amplificación. Sin él, si alfa sub T es igual a 1, la teoría es una nota a pie de página interesante, pero menor en la dinámica galáctica. Con él, la teoría se convierte en una alternativa radical y potencialmente revolucionaria al paradigma de la materia oscura. Toda la propuesta se mantiene o cae sobre si la energía térmica tiene esta relación especial y mejorada con la gravedad. Esto convierte a alfa sub T no solo en un parámetro en una ecuación, sino en la afirmación central y no probada de toda la idea. Una teoría científica es tan buena como sus predicciones. Una historia sobre el cosmos puede ser hermosa y elegante, pero si no se puede probar con la realidad, sigue siendo solo una historia. La teoría de expansión termogravitacional, a pesar de su naturaleza especulativa, hace predicciones específicas y falsables. Esta es su fortaleza. Invita al escrutinio y nos ofrece formas de verificar si coincide con el universo en el que realmente vivimos. Si la teoría es correcta, sus huellas dactilares deberían ser detectables tanto en la inmensidad del espacio como, posiblemente, en experimentos de alta precisión aquí en la Tierra. En astrofísica, una predicción clave se relaciona con el universo temprano. La TTG implica que las estructuras gravitacionales que vemos hoy son el resultado de un proceso de enfriamiento que tomó miles de millones de años. Esto significa que las galaxias más jóvenes, que todavía están increíblemente calientes y no han tenido tiempo de irradiar su energía y formar un halo térmico, deberían comportarse de manera diferente. Sus curvas de rotación deberían coincidir más estrechamente con las predicciones de su materia visible solamente. Si usamos nuestros poderosos telescopios, como el telescopio espacial James Webb, para mirar hacia atrás en el tiempo y medir la rotación de estas galaxias primordiales, deberíamos verlas girar sin las curvas de rotación planas de las galaxias maduras. Encontrar esto sería una fuerte evidencia para la TTG. Otra predicción implica la relación entre la masa de una galaxia y su historial térmico. La teoría sugiere que las galaxias que experimentaron eventos de calentamiento más intensos, como aquellas formadas a partir de grandes fusiones, deberían tener halos térmicos más masivos en comparación con su masa estelar. Deberíamos poder ver una correlación. Cuanto más caliente fue el pasado de una galaxia, mayor será la discrepancia entre su rotación observada y la gravedad de su materia visible. Podríamos probar esto comparando los halos inferidos de galaxias espirales aisladas y formadas con calma, con los de galaxias elípticas, masivas, que se encuentran en el gas abrasador de cúmulos de galaxias. Quizás lo más emocionante es que la teoría podría probarse en la Tierra. La afirmación central es que la energía térmica gravita más fuertemente que otras formas de energía alfa sub T, mayor que 1. Esta es una afirmación sobre física fundamental. Debería ser posible, en principio, diseñar un experimento de laboratorio para verificar esto. Se podría usar una balanza de torsión altamente sensible, un instrumento capaz de medir fuerzas gravitacionales minúsculas, para comparar la atracción gravitacional de un objeto a temperatura ambiente versus el mismo objeto calentado a una temperatura muy alta. Si el objeto calentado atrae un poco más de lo predicho solo por E igual a mc al cuadrado, sería evidencia directa de este acoplamiento termogravitacional amplificado. Tal experimento sería increíblemente difícil, pero no imposible, y un resultado positivo cambiaría la física para siempre. Es absolutamente crucial abordar una nueva idea como la teoría de la expansión termogravitacional con una buena dosis de escepticismo científico. Debemos ser honestos sobre lo que es una hipótesis especulativa, no un hecho establecido. Su pilar central, el parámetro de acoplamiento termogravitacional alfa sub T, es una invención.
Es un ¿qué pasaría si? Matemático diseñado para que el modelo funcione. Actualmente, no hay evidencia experimental independiente o un marco teórico subyacente, como la teoría de cuerdas o la gravedad cuántica, que prediga la existencia de tal efecto de amplificación. Estamos, en esencia, postulando una nueva propiedad de la naturaleza para resolver un problema. Este es un tipo de afirmación muy diferente de la parte estándar de la teoría, la idea de que toda la energía gravita según E igual a mc al cuadrado es una piedra angular de la relatividad general de Einstein, probada y confirmada durante más de un siglo. Cuando decimos que el calor en una galaxia se suma a su masa, estamos en terreno sólido. El salto especulativo es decir que esta forma particular de energía, la energía cinética de las partículas calientes, se acopla a la gravedad de manera diferente y más fuerte que, digamos, la energía química en una batería o la energía de masa en reposo de una roca. Esta es una distinción profunda y es donde la TETG se aparta de la física convencional. Además, el modelo de la materia oscura, con todas sus frustraciones, hace un excelente trabajo al explicar más que solo las curvas de rotación de las galaxias. También explica el lente gravitacional que vemos alrededor de los cúmulos de galaxias, los patrones en el fondo cósmico de microondas, el resplandor del Big Bang y la estructura a gran escala del universo o la red cósmica. Una alternativa exitosa como la TETG necesitaría explicar todos estos fenómenos también, o al menos ser compatible con ellos. Es un listón muy alto que superar. Hasta ahora, la TETG se ha centrado principalmente en el problema de la rotación de las galaxias, y no está tan claro cómo abordaría estos otros rompecabezas cósmicos. Entonces, ¿dónde nos deja eso? La TETG es una pieza intrigante y creativa de pensamiento científico. Nos anima a ver un viejo problema de una manera nueva, lo cual siempre es valioso. Nos recuerda que podría haber más en la gravedad y la energía de lo que actualmente entendemos. Pero a partir de hoy, 14 de septiembre de 2025, sigue estando en los márgenes del pensamiento cosmológico. Es una idea convincente que espera evidencia. Hasta que una predicción sea confirmada, ya sea observando el giro correcto de una galaxia joven o mediante un experimento de laboratorio definitivo, debe ser tratada como una posibilidad emocionante, no como un reemplazo del modelo cosmológico estándar. Hemos investigado a fondo una idea provocadora y fascinante. La teoría de expansión térmico-gravitacional nos pide reconsiderar el papel de algo tan familiar como el calor en el gran drama del cosmos. Ya sea que al final resulte correcta o incorrecta, el viaje en sí nos obliga a pensar más profundamente sobre las leyes fundamentales de la naturaleza. Al concluir, vamos a dejar claros los conceptos más importantes que hemos explorado, los mensajes centrales de este posible nuevo capítulo en nuestra comprensión del universo. Primero y principal es la idea principal. El calor tiene peso, y su gravedad puede acumularse. Esto no es solo una forma de hablar. Basado en la fórmula E igual a mc al cuadrado de Einstein, la inmensa energía térmica generada durante la formación de una galaxia aporta una masa real y palpable al sistema. La TETG propone que esta masa térmica no solo se disipa, su influencia gravitacional se expande y se reorganiza para formar un halo vasto e invisible. Esto ofrece una manera de crear una estructura gravitacional a gran escala sin necesidad de inventar nuevas partículas. Es una explicación basada en la física que ya conocemos, con un giro especulativo. Segundo, esta teoría ofrece un nuevo escultor para la forma de las galaxias. La forma final de una galaxia, ya sea un disco giratorio o un elipsoide hinchado, podría estar íntimamente ligada a su historia térmica. La eficiencia de su proceso de enfriamiento y la intensidad de sus eventos de calentamiento iniciales podrían ser los factores decisivos. Una galaxia que se enfría con calma podría formar una espiral, mientras que una nacida de una fusión violenta y ardiente podría convertirse en una elíptica.
Esto nos muestra una imagen donde la termodinámica juega un papel principal en la formación de las estructuras cósmicas que vemos a nuestro alrededor. Tercero, la TETG proporciona una posible solución al problema de la rotación de las galaxias. El vasto y difuso halo térmico que predice ejercería una atracción gravitacional que se vuelve dominante en las regiones externas de una galaxia. Esta atracción adicional podría explicar por qué las estrellas en la periferia orbitan tan rápido, creando las curvas de rotación planas que han desconcertado a los astrónomos durante décadas. Lo logra al redistribuir la influencia gravitacional del centro a los bordes, imitando el efecto que actualmente se atribuye a un halo de materia oscura. Finalmente, y lo más importante, la teoría es comprobable y se puede refutar. Esta es la característica de la buena ciencia. Hace predicciones concretas sobre la rotación de galaxias jóvenes, las propiedades de diferentes tipos de galaxias e incluso sobre física fundamental que podría probarse en un laboratorio. Estas predicciones abren la puerta para que astrónomos y físicos encuentren pruebas que la apoyen o la descarten definitivamente. Este proceso de cuestionar, probar y posiblemente cambiar ideas existentes es cómo progresamos. Es cómo subimos el siguiente escalón en la escalera de la comprensión cósmica. Entonces, abordemos algunas respuestas rápidas a grandes preguntas. Pregunta 1. ¿Esta teoría dice que la materia oscura no existe? En esencia, sí. El objetivo principal de la teoría de expansión térmico-gravitacional, o TETG, es proporcionar una explicación alternativa para los fenómenos que actualmente atribuimos a la materia oscura, al menos en la escala de las galaxias. En lugar de un halo de partículas no descubiertas, propone un halo de gravedad térmica, el efecto gravitacional remanente del calor inicial de la galaxia. Si la TETG resultara correcta, reduciría significativamente o eliminaría por completo la necesidad de la materia oscura para explicar la rotación de las galaxias. Pregunta 2. ¿El halo térmico está hecho de algo? Podemos atravesarlo. El halo térmico no está hecho de materia en el sentido tradicional. No puedes tocarlo ni recogerlo en una botella. Es una característica propuesta del espacio-tiempo mismo, un campo gravitacional expandido que es una reliquia del pasado caliente de la galaxia. Así que sí, tu nave espacial e incluso estrellas enteras pueden atravesarlo, al igual que pasamos por el campo gravitacional de la Tierra. Solo sentirías su influencia como un tirón gravitacional adicional hacia el centro galáctico. Pregunta 3. ¿Cuál es la diferencia entre la gravedad normal de la energía, E igual a mc al cuadrado, y esta teoría? Esta es la distinción más importante. La física estándar, o relatividad general, ya dice que la energía crea gravedad a través de E igual a mc al cuadrado. Este es un hecho comprobado. La TETG da un paso especulativo más allá al introducir el parámetro hipotético alfa sub t. Propone que la energía térmica podría crear más gravedad que otras formas de energía por un factor de alfa sub t. Si alfa sub t es igual a 1, la teoría es solo física estándar y el efecto es demasiado pequeño. Si alfa sub t es mayor que 1, entonces la teoría introduce un nuevo aspecto de la naturaleza. Pregunta 4. ¿Por qué no hemos detectado esta gravedad extra del calor antes? En escalas humanas, la cantidad de energía térmica que podemos generar es minúscula en comparación con la masa en reposo de los objetos. Según E igual a mc al cuadrado, el equivalente de masa de este calor es increíblemente pequeño, y también lo es su atracción gravitacional. Incluso si esta atracción fuera amplificada por un gran alfa sub t, el efecto probablemente sería demasiado minúsculo para haber sido notado en la vida diaria o en la mayoría de los experimentos anteriores. Detectarlo requeriría experimentos extremadamente sensibles, construidos específicamente para aislar el efecto gravitacional del calor solamente. Pregunta 5. ¿Esta teoría es ampliamente aceptada por los científicos? No, para nada.
A partir de hoy, la TETG es una hipótesis especulativa y marginal. Es una idea interesante y creativa, pero carece de la fuerte evidencia experimental y el amplio poder explicativo del modelo estándar de materia oscura. La mayoría de los cosmólogos y físicos continúan trabajando dentro del paradigma de la materia oscura, porque explica con éxito una gama más amplia de observaciones cósmicas. La TETG seguirá siendo una idea de un forastero a menos, y hasta que una de sus predicciones clave sea confirmada.